¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por preferir los medios comunitarios que hacemos Corapa a nivel nacional para mantenerse al día de lo que está ocurriendo en el país. Continuamos con más temas de interés y llegó el momento de desarrollar nuestra entrevista del día. Para ello hoy nos acompaña Ángel González, él es abogado de Amazon Frontlines y defensor de derechos humanos. Con él vamos a hablar acerca de este llamado de las nacionalidades indígenas de Pastaza para que se respete la consulta previa. Esto teniendo en cuenta que en el año 2019 los guaraníes obtuvieron una sentencia con la que protegen 200.000 hectáreas de las proliferaciones petrolíferas. Hemos estado siguiendo este caso para ver cómo avanza, así que saludamos al doctor González para que nos cuente. Buen día, bienvenido. Buenos días a todos y a todas, a Radio Corape también. Es importante el momento actual en que las nacionalidades indígenas de Pastaza están pidiendo a la Corte Constitucional que pueda convocar a una audiencia y esa audiencia sea en territorio en el marco del diálogo intercultural, sobre todo porque es una causa que ha sido seleccionada por la Corte Constitucional, en efecto, por el caso de los Guaraní para establecer jurisprudencia vinculante y obligatoria a nivel nacional respecto a consulta previa, libre e informada. Esto en el contexto de los planes extractivos del gobierno nacional respecto a avanzar con la ronda suroriente, con la extracción de petróleo y particularmente respecto a todo este plan de inversiones que ha sido anunciado la semana anterior por parte de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Doctor González, y para quienes no conocemos en este caso a profundidad la materia del derecho, ¿qué esperan ustedes que diga la Corte Constitucional de manera clara frente a este caso? Sí, sabemos por ejemplo, la provincia de Pastaza es una de las provincias con los territorios mejor conservados y es porque ahí están 7 nacionalidades indígenas. En este caso particular, lo que nos interesa es que se reconozca ya y en una línea jurisprudencial que avanza la Corte para proteger el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Esto es que se respete la decisión de las nacionalidades indígenas y que no se los vea como territorios que se pueden sacrificar en base a intereses nacionales, que se pueda reconocer que las nacionalidades indígenas han vivido en esos territorios de forma milenaria, originaria, y en base a eso, esos territorios que son biodiversos dependen mucho de la vida de los pueblos indígenas que están ahí y por tanto entonces reconocer esas estructuras de gobierno, reconocer ese conocimiento tradicional. Entonces la Corte tiene esa oportunidad histórica para poder reconocer ya ese derecho al consentimiento previo, libre, informado y vincularlo con el derecho a la autodeterminación, es decir, el derecho que tienen las nacionalidades indígenas a decidir sobre sus territorios, eso en términos generales. Y también conocer un poco, una vez que la Corte pues se pronuncie frente a este caso, también cuáles son las instituciones que en este caso deben hacer mayor oído frente a ese pronunciamiento de la Corte. La Corte seleccionó este caso en el 2020. Recordemos que la sentencia de la Corte Provincial de Pastaza fue de julio de 2019. La Corte la seleccionó en el 2020, pero no se ha pronunciado la Corte como comunidades guaraní de Pastaza a través de la organización guaraní, que es la UAP. Se ha estado insistiendo mucho que los jueces de la Corte Constitucional puedan darle movilidad a este caso y se pueda establecer esa jurisprudencia. No lo han hecho. El año anterior se hicieron movilizaciones a Quito y sin embargo, digamos, recién el 13 de enero el juez aboca conocimiento, es decir, dice que va a conocer, pero al mismo tiempo le pide información, por ejemplo, al Ministerio de Energía, al Ministerio de Ambiente respecto a los procedimientos que se están utilizando para realizar la consulta previa y al mismo tiempo solicita amicus para que puedan, todos los que tengan interés en poder participar. Entonces, esta decisión del juez ponente el 13 de enero abre una puerta para poder ingresar toda la información posible a la Corte, pero además para que se pueda ya establecer el precedente obligatorio que implicaría ponerle un freno a digamos, interés extractivo que está mostrando el gobierno nacional y que no es, digamos, exclusivo de este gobierno, sino que lleva desde el 2023, cuando Guillermo Lasso anunció que se iba a avanzar con este plan extractivo de duplicar la producción petrolera y luego siguió con el gobierno de Daniel Noboa ya anunciando que se iba concretamente a avanzar en la licitación de la ronda suroriente para el primer semestre del 2026. Entonces, este último, por ejemplo, información que dio la ministra respecto de
el plan de inversiones 2026-2029, ya nos pone en alerta y en efecto, digamos, lo que están ellos mostrando es que van a avanzar con un proceso de licitación de unos bloques petroleros que son de la Ronda Suroriente, en los que en efecto no se ha respetado la consulta previa. Aquí se aplicó el decreto 1247, que es un decreto que lo hicieron en agosto del 2012 y que ese decreto en efecto desconoce todos los estándares internacionales, particularmente lo hizo ese momento el gobierno de Rafael Correa después de haber recibido la sentencia condenatoria del caso Sarayaco, en donde se declaró la violación del derecho a la consulta. Entonces, este decreto 1247, en efecto, lo que hace es instrumentalizar la consulta, violar todos los estándares de consulta, y eso se aplicó en el año 2012. Y eso es lo que hicieron las comunidades Guarani de Pastaza en el 2019, hacer una acción de protección, y en efecto la decisión de los jueces de instancia, en este caso de Pastaza, fue que se declare la nulidad de esa consulta por haber violado la autodeterminación, por haber violado el derecho a la consulta previa, y en efecto entonces ahora lo que queremos es que la Corte Constitucional pueda ponerle un freno a esos intereses extractivos, un poco ratificando esa declaración de la nulidad de esa consulta hecha en el 2012, y en efecto que se puedan garantizar estos estándares tanto nacionales que han sido reconocidos, por ejemplo, en la sentencia del caso Sinangoe, en otras sentencias, y también sentencias a nivel internacional como Sarayaco, como el caso del pueblo Uguá versus Colombia. Y usted hace poco ha mencionado también que los pueblos amazónicos pues protestaron acá en la capital ecuatoriana para exigir este pronunciamiento de la Corte Constitucional. Nosotros en el 2024 que pasó seguimos este caso. Ahora iniciamos 2025 y conocer si a estos inicios del año ustedes ven esos intentos de la Corte por pronunciarse o tal vez consideran que el proceso se va a seguir dilatando. Sí, justamente eso le comentaba, que el 13 de enero el juez ponente de la causa abocó conocimiento. Eso significa que ya dice, sí voy a conocer este proceso, y también empieza a pedir información tanto al gobierno nacional como solicitar amicus. Y frente a eso, digamos, hay un ejercicio de movilización de las nacionalidades indígenas también, de poder ellas pronunciarse ante los jueces de la Corte Constitucional mediante el vía del amicus curiae, y poder mostrarle. Ya en un ejercicio preliminar, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas ha enviado un informe a la Corte Constitucional en la que dice, por un lado, que todo lo que hicieron en 2012 estuvo bien y que aplicaron ese decreto 1247, y que ese decreto 1247 respeta todos los estándares de consulta, cuando eso no es verdad, cuando los jueces ya de la Corte Provincial de Pastaza dijeron lo contrario, y además dice que si va a haber un nuevo proceso de consulta, se va a aplicar ese 1247. Entonces, lo que están diciendo en ese informe que envía el Ministerio de Energía a la Corte Constitucional es, en efecto, que lo que van a hacer es seguir violando el derecho a la consulta previa, porque tienen ese decreto 1247 que es totalmente inconstitucional, y que en efecto, digamos, va contrario a las decisiones que ha tenido incluso la propia Corte Constitucional, de decir que la consulta debería ser regulada por ley orgánica y no por un decreto unilateral del Ejecutivo en este caso. Entonces la Corte está justamente en ese proceso. Lo que estamos haciendo es un poco buscando amicus internacionales, amicus nacionales, de académicos, expertos, que puedan también llegar a la Corte Constitucional y que puedan mostrarle que este es un caso de incidencia, es un caso que se pone emblemático frente a todo un discurso a nivel internacional de combatir el cambio climático, de reducir la contaminación, de reducir la pérdida de biodiversidad. Y en efecto, acá es proteger el territorio biodiverso de las nacionalidades de Pastaza, ¿no? También frente a este compromiso internacional que hay de reducir los combustibles fósiles también. Doctor González, y también usted mencionaba que la Corte pues tiene esta oportunidad también para ponerle este freno a los intereses extractivos. ¿De verdad esto podría ser un freno o podrían existir también quienes se vayan en contra de este pronunciamiento una vez que ya exista de la Corte Constitucional y se sigan yendo en contra de este derecho de la consulta previa que tienen los pueblos y nacionalidades? Sí, al menos aquí tenemos la ventaja que todavía la actividad extractiva sobre estos bloques, particularmente en el caso de los compañeros Guarani del bloque 22, no ha iniciado, y sobre los otros bloques, por ejemplo, que quedan en la zona del extremo sur, tampoco ha iniciado, pero sabemos que los planes son, concretamente los planes a iniciar. El año anterior denunciábamos, por ejemplo, que el Ministerio de Energía decía que posiblemente estaban avanzando en acuerdos internacionales para el petróleo de la zona del extremo suroriental, lo vayan a sacar por el oleoducto norperuano que está en la zona de la Amazonía peruana, y a través de ahí poderlo sacar, porque no hay una infraestructura para sacarlo por la zona del Ecuador. Entonces, esa era
un pronunciamiento que hizo el gobierno, pero que no había, digamos, un documento concreto, y por eso hicimos una petición de acceso a la información pública. Y en la respuesta que nos dieron, nos dijeron, sí estamos haciendo planificación, estudios, pero eso no es información pública, así que no les vamos a dar. Entonces ahora nos enfrentamos justamente a eso, quizás la falta de voluntad de cumplir con la sentencia, pero la sentencia va a ser una herramienta importante para exigir el cumplimiento de esos estándares. Y ahí, digamos, va a ser la lucha de las nacionalidades de Pastaza para que no se avance con ese plan extractivo sobre justamente toda la provincia de Pastaza y parte de Morona Santiago también. Y también conocer, quizás desde las nacionalidades indígenas de Pastaza, tienen planeado volver a hacer una movilización como la que usted mencionó, que ya se ha hecho en anteriores ocasiones, que han venido hasta acá a la capital ecuatoriana, o aún todavía no piensan en eso. No, las nacionalidades se están reuniendo internamente para poder definir cómo apoyan a este caso. Como les decía, es el caso de las comunidades guaraní de Pastaza, el que ha sido seleccionado, pero es una oportunidad para poder en la jurisprudencia establecer esa protección para las otras nacionalidades indígenas. Entonces ellas están como reuniendo un poco para conversar, para definir y para participar sobre todo en la presentación de amicus curiae a la Corte Constitucional. Y en efecto, lo que tenemos ahora es este plazo en el que la Corte Constitucional se va a renovar, que entiendo pasaría en abril. Entonces tenemos como febrero y marzo para poder hacer toda la incidencia posible, esto es presentando amicus, si ellos lo deciden, las nacionalidades podrían hacer alguna movilización, pero tendríamos enero y marzo, febrero y marzo como esta ventana de oportunidad para poder que la Corte y el juez que está conociendo ahora, que es el juez Richard Ortiz, pueda también emitir alguna providencia, y particularmente lo que estamos pidiendo es eso, audiencia en territorio. Hemos dicho que si se va a revisar y se va a establecer un estándar sobre las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, debería hacerse escuchando a las nacionalidades indígenas y debería hacerse en territorio, es decir, una audiencia en territorio, como la Corte Constitucional, por ejemplo, ya lo hizo en el caso de Sinangoe, cuando fue a la comunidad, hizo la audiencia y en efecto emitió esta sentencia vinculante sobre consulta en temas mineros. Entonces, en este caso estamos pidiendo eso y esperamos que lo haga la Corte en febrero y marzo y poder, digamos, tener al menos un avance en estos 2 meses previo a la renovación de la Corte Constitucional. Seguimos en entrevista con Ángel González, abogado de Amazon Frontlines y defensor de derechos humanos, y también consultar cómo ve usted este discurso y la manera de abordar de los candidatos presidenciales temas como el extractivismo, la consulta previa, el cuidado ambiental, esto en vista de que posiblemente se dé un cambio de gobierno, digo posiblemente porque el presidente Daniel Noboa también está siendo candidato. ¿Cómo ve, cómo abordan estos temas que son de importancia? Pues lo que ellos han dicho, al menos lo que se ha escuchado, es que quieren avanzar con el plan extractivo, es decir, están viendo en esta política pública de explotación de hidrocarburos como la salvación, dicen ellos, para el erario fiscal, es decir, para tener los beneficios de las rentas fiscales, cuando, digamos, al mismo tiempo, en un discurso contradictorio, digamos, avanza con todo lo de la conservación de la biodiversidad, de la Amazonía, la protección o ir contra el cambio climático, pero siempre hay este discurso que es avancemos con la política extractiva uno de los lugares en donde no han podido entrar y justamente ha sido la resistencia de las nacionalidades indígenas es Pastaza. Es como ese sitio al que les falta ingresar, porque si uno va y mira la realidad de Orellana, la realidad de Sucumbíos, se va a dar cuenta de las afectaciones que hay en términos de salud, de educación, pero al mismo tiempo el olvido estatal de todas estas comunidades, como lo vemos los conflictos que hay justamente entre las comunidades, por ejemplo, en la zona de Orellana, de Napo, se ha dado justamente por eso, porque el Estado lo que mira es solamente extraer recursos y llevar esos recursos y que queden justamente en esa cadena de comercialización, de producción, etcétera, y olvidar completamente las nacionalidades, además de que les daña, les contamina toda la naturaleza, todo el ambiente, y eso, digamos, implica una afectación a su modo de vida. Por eso planteamos nosotros que en este caso particular es un caso importante respecto a pueblos de reciente contacto como son los guaraní, a los que la actividad extractiva se ingresa, digamos, lo que implicaría es un altísimo riesgo de desaparición física y desaparición cultural. Entonces, esos planes evidentemente lo hemos visto, por ejemplo, con el caso del Yasuní, que no hay una voluntad de querer cumplir, por ejemplo, con ese mandato popular. Entonces, vemos que
cualquier gobierno que llegue, al menos de los más puntuados que están, va a implicar sí un intento de avanzar con la política extractiva, y por eso es que necesitamos que la Corte Constitucional, como máximo órgano de interpretación constitucional, pueda poner esa garantía para las nacionalidades indígenas de Pastaza. Señor González, y ya en la parte final, para culminar esta entrevista y de manera breve, usted como defensor de derechos humanos que ha estado pendiente también de estos procesos y conoce la realidad que se vive pues en algunas zonas del país y sobre todo zonas amazónicas, ¿qué es eso de que se debería repensar como país para en este caso respetar a las nacionalidades, sus territorios, la consulta previa y todos los derechos también que ellos tienen? Sí, pues hemos conocido que la realidad del Estado o nación, como le conocemos nosotros, de esto que se llama Ecuador, se ha construido sobre la base de principios de discriminación, y hemos visto que las comunidades, pueblos y nacionalidades han sido históricamente discriminados, marginados, excluidos. Lo vemos en los datos de desnutrición infantil, de falta de acceso a vivienda, trabajo, etcétera. Entonces, toda la historia nuestra republicana, si lo quiere, ha sido sobre la base de eso, y ha sido por el no querer reconocer que son nacionalidades, son pueblos que son originarios y que estuvieron antes inclusive de la creación de ese Estado-nación. Y lo que se busca, y eso está en la Constitución del 2008 y ha sido parte del ejercicio de resistencia del movimiento indígena, es reconocer la plurinacionalidad, la interculturalidad como un ejercicio de establecer un diálogo intercultural entre las nacionalidades indígenas y el gobierno nacional de la sociedad mayoritaria para reconocer esa riqueza cultural. Entonces, sabemos, por ejemplo, que en la Amazonía están pueblos originarios y milenarios, y que la conservación de esa Amazonía ha sido posible solamente porque los pueblos han vivido ahí y han resistido, por ejemplo, uno, a la época del caucho; dos, a las misiones evangélicas; luego a la entrada de la extracción petrolera, y ahora más reciente a la entrada o arremetida de las economías ilícitas, por ejemplo, que avanzan, digamos, de forma acelerada sobre los territorios. Entonces, ellos son los que están estableciendo un ejercicio de conservación, de protección de esa Amazonía. Sin embargo, el Estado o la sociedad mayoritaria siempre ha visto sus territorios solamente como extracción y no como un proceso para cuidar y proteger y reconocer ese derecho a tener una vida diferente, el derecho a existir de forma diferenciada. Entonces, frente a eso, tenemos el reto de construir una sociedad realmente plurinacional, realmente intercultural, reconociendo que esas formas de vida distintas, que son colectivas, que tienen una estructura de gobierno y que tienen una forma, una cosmovisión, una forma de ser, pensar y vivir, también deben ser respetadas y también tienen el derecho a existir, es decir, que no pueden ser sacrificadas solamente por un interés nacional. Entonces habría que respetarlas también en el marco, no solo nacional, sino también del marco internacional, de todas las obligaciones que hay, tanto del Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y todos los otros, digamos, tratados internacionales y compromisos que hay respecto a esa protección de estos pueblos indígenas. Perfecto, señora González, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos un poco más acerca de cómo avanza este caso. Que tenga un excelente resto del día. Muchas gracias. Amigos y amigas, damos por concluido este diálogo. Sigan en sintonía de los medios comunitarios que hacemos Corape.